¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video. Video especial porque es el seguimiento a la que fue la gran noticia de la semana pasada y que esta semana nos había mantenido a todos a la espera y a la expectativa de que surgiera alguna pista, alguna novedad sobre lo que va a decidir Canelo Álvarez para el mes de septiembre. ¿A quién va a enfrentar? Si tenemos en cuenta de que se cayó la pelea con Dimitri Bivol y la opción que aparecía como única viable era enfrentar a David Benavidez con una bolsa que superaba los 50 millones de dólares. Si ustedes esperan que les diga que Canelo Álvarez efectivamente va a pelear con David Benavidez, les quiero decir algo. La gran novedad posiblemente que ha surgido de los runrunes que hay allí alrededor del equipo de Canelo Álvarez es que definitivamente el elegido será Germán Charlo, algo que les habíamos adelantado en uno de nuestros videos anteriores cuando les dijimos que la opción más válida, tomando en cuenta los factores asociados al pasado y la historia del equipo de Canelo Álvarez, era Germán Charlo y después David Benavidez, tratando de revivir aquel contrato que le había ofrecido PBC de 100 millones de dólares por esas dos peleas. Lo que les estoy diciendo ahora, y anótenlo, es que al final del día Canelo Álvarez va a elegir el plan B, el único plan B que desde hace un buen rato venía insistiendo con eso, al menos estaba soltando las pistas que conducían a esa conclusión de que va a enfrentar Canelo Álvarez el mismísimo Eddie Reynoso. Esa es la historia de este video. Se las cuento a continuación, como siempre, sin filtro y directo a la yugular del tema elegido. Si bien la posibilidad de que Canelo Álvarez se enfrente ahora en septiembre a Germán Charlo surgió del propio entorno del boxeador mexicano, esto no es ninguna novedad. No solo por el hecho de que es un tema que venimos manejando hace mucho tiempo, la posibilidad de que enfrente o no a Germán Charlo, un boxeador que está casi retirado, hace más de 2 años que no pelea, que ha tenido problemas, tiene problemas de salud mental, pero siempre ha sido, al menos en este último tiempo, la alternativa, el plan B más viable para la forma, el modus operandi del equipo Canelo a la hora de elegir rivales. Es cierto que en estos últimos días pasados se dio como un clamor mundial para que Canelo aceptara esa oferta y enfrentara de una vez por todas a David Benavidez. Un boxeador que no solo es el retador obligatorio del CMB, es el campeón interino, sino que es el que le reclaman todos los fanáticos. Cuando se cayó la pelea con Dimitri Bivol estos días pasados, al cual le ofrecieron la misma cantidad de la pelea anterior, se suponía que la única opción válida, el único plan A, plan B y plan C que tenía Canelo Álvarez era enfrentar de una vez por todas a David Benavidez. Si ustedes lo recuerdan, en estos días pasados yo les dije que tuvieran mucho cuidado con eso, en el sentido de que era muy posible que la contrapropuesta de Canelo Álvarez apuntara a enfrentar a Benavidez pero en el 2024 y ahora elegir directamente a la mejor opción, repito, para el modus operandi del equipo Canelo, enfrentar a Germán Charlo. Eso se los dije en uno de los videos anteriores. En estas últimas horas trascendió desde el interior del entorno del boxeador mexicano la noticia de que efectivamente el elegido sería Germán Charlo, el mayor, porque también hay un desafío del menor de Germán Charlo. Le digo el menor porque es el que tiene, digamos, son los dos gemelos, es verdad, pero yo siempre le digo el 1 y el 2. Ocurre que está en una división menor, en las 154 libras, Yermel, y Yermal está en las 160. Una pelea contra Germán Charlo que siempre sonó y que alguna vez debió ser obligatoria cuando se le adjudicó el título de campeón interino para que enfrentara a Gennady Golovkin. Golovkin perdió con Canelo y se encontró el Consejo Mundial de Boxeo, se encontró el equipo de Canelo que tenían que enfrentar a Germán Charlo y fue allí que fue a su salvación, que fue en su ayuda Mauricio Sulaimán e inventó el cinto franquicia y con aquel cinto franquicia logró que convivieran los dos como campeones en 160 libras y le evitó enfrentar al mejor Germán Charlo. Aquel Charlo que estaba ganando sus peleas, que era el rival a vencer y estaba en camino a transformarse en la cara del boxeo, pero obviamente en su camino tenía Canelo Álvarez y Canelo Álvarez lo evitó.
Desde entonces siempre sonó una posibilidad entre ellos, hasta que ahora en el año 2022, recuerden, Charlo hace más de 2 años que no pelea, ha tenido problemas domésticos, ha tenido problemas con la justicia, no ha ido al gimnasio, estaba un poco abandonado de lo que era la actividad deportiva por todos esos problemas. Inclusive el propio Mauricio Sulaimán habló que le respetaba que estuviera tanto tiempo sin pelear por sus problemas de salud mental. Es decir, sería hoy el rival ideal para el momento en el cual se encuentra Canelo Álvarez, que ya demostró contra John Ryder que su condición no es la mejor. Quizás por eso hay que empezar a aceptar y asumir que hay una razón muy fuerte, por más que rechazable, a no enfrentar a David Benavidez. Evidentemente va camino al sacrificio, va camino a una derrota por su condición y por las condiciones que hoy tiene Benavidez. Digamos que se emparejan un poco las cosas con Germán Charlo y esa debe ser la razón por la cual sería el elegido para el mes de septiembre. Al menos eso es lo que comienza a trascender, repito, desde el propio entorno de Canelo Álvarez, que estaría ya en condiciones de ir a negociar esa pelea. No sabemos qué va a pasar. Todo esto evidentemente va a ser una sorpresa cuando se confirme, cuando se ratifique este adelanto que le estamos haciendo, pero anótenlo que la única opción, el único plan A que en este momento puede tener Canelo Álvarez, plan A y plan B, debe ser entonces un Germán Charlo que inclusive no hace mucho tiempo atrás, ahora en el mes de abril, unas semanas atrás, dijo que estaba dispuesto a ir incluso a México para enfrentar a Canelo Álvarez. Y el propio Eddie Reynoso, aquí hay una declaración de él, dijo que era una buena opción Germán Charlo y máxime si estaba dispuesto a enfrentar a Canelo Álvarez en el propio terreno mexicano. También en su momento Eddie Reynoso dijo que era, después de Dimitri Bivol, la pelea comercial, la pelea que podía generar una mayor recaudación por tratarse de Charlo. Y en definitiva, Charlo, vamos a hablar de lo que significa el negocio Canelo Álvarez. Charlo le permite una salida, si se quiere, frente a determinado sector de la fanaticada digna, porque también en el pasado se le exigía a Canelo Álvarez enfrentar a uno de los Charlo. En ese caso, entonces, ellos estarían cumpliendo con esa parte de una deuda que tienen con los fanáticos. Al mismo tiempo estarían generando una pelea atractiva por el tipo de nombres que se enfrentan, por más que es claro que no va a ganar esa cantidad de dinero que se le ofreció por enfrentar a David Benavidez. Pero también está lo otro. En caso de una hipotética derrota ante Germán Charlo, seguramente podrían estar firmando alguna revancha inmediata, lo que generaría otra buena recaudación. Y al mismo tiempo Canelo Álvarez no estaría perdiendo el título contra un boxeador de su mismo patio, un mexicano, por más que David Benavidez es mitad mexicano, mitad ecuatoriano y nacido en los Estados Unidos. Creo que por ese lado la evaluación que estén haciendo, por más que sea criticable, por más que digamos, va a despertar la ira de todos los fanáticos, tiene una lógica, la lógica del negocio Canelo Álvarez, enfrentar a Germán Charlo y no pelear contra David Benavidez. Y claro, uno también tiene que ver, ante todo eso, las consecuencias que puede tener el resultado de esta pelea. Porque también vamos a eso. En primer lugar, el hecho de que Canelo Álvarez estaría evitando a otro boxeador. Ese es un fardo que va a tener que cargarlo si no pelea contra David Benavidez. Eso es lo primero. Lo segundo es que evidentemente va contra un boxeador que no tiene las condiciones boxísticas en este momento como para ser una oposición decente. Repito, por tratarse de un boxeador que hace mucho rato que no pelea, que ha tenido inconvenientes y que nos hace recordar el caso, por ejemplo, de Shane Kirkland, que cuando lo enfrentó estaba en idéntica situación quizás a la que está hoy Germán Charlo, que tiene dificultades para enfrentar los inconvenientes de su vida privada y todo eso repercute en su actividad profesional en el boxeo. A un individuo en esa situación evidentemente lo va a enfrentar con ciertas ventajas que son obvias y las posibilidades de victoria aumentan. Ese es otro lastre que tendrá que cargar después en caso de una victoria frente a un rival que va a subir debilitado. Pero peor sería la consecuencia si sucede lo contrario. Imaginemos un Germán Charlo que se prepara convenientemente, que consigue concentrarse, que consigue abandonar, digamos, los problemas que él tiene
y se prepara convenientemente y sube al cuadrilátero en la misma condición que pudo subir a enfrentar a un Canelo Álvarez hace 3 o 4 años atrás o más, cuando eran los dos campeones en las 160 libras y cuando el auto definido como león estaba rugiendo en su mejor momento. Si Canelo enfrenta a la mejor versión de Charlo, aquel Charlo que, repito, dominaba en las 160 libras, hay una posibilidad cierta de que pueda darse una derrota de Canelo Álvarez, tomando en cuenta de que el Canelo que vimos contra John Ryder, como el que vimos también contra Dimitri Bivol y contra el propio Gennady Golovkin, está muy lejano al de su mejor momento. Es un Canelo Álvarez que presenta deficiencias físicas, que tiene problemas de respiración, que tiene enormes problemas en el cardio y que puede enfrentar muchas dificultades para vencer a un rival que subirá quizás con algunas limitaciones como Germán Charlo. Entonces, al final del día, Canelo Álvarez arriesga y arriesga mucho en esa pelea y ante la opinión pública. Gane o pierda, las repercusiones no van a ser positivas para su lado y peor aún, van a ser aún más grandes esas repercusiones en caso de que se diera una derrota. Repito entonces, lo que suena en México es que el rival elegido definitivamente es Germán Charlo para el mes de septiembre. Al final del día, a Canelo Álvarez ya no le quedaban opciones excepto aceptar esos 50 millones para enfrentar a David Benavidez. Como también lo dijimos en algún momento, Edgar Berlanga no era opción y obviamente lo que manejamos en el último video, esa idea loca, alucinada de Eddie Hearn de que Canelo Álvarez enfrentara a Conor McGregor por una enorme cantidad de dinero, tampoco cuaja dentro de las aspiraciones de Canelo Álvarez de transformarse en una leyenda y entrar en el Salón de la Fama por la puerta grande. Por ahí entonces Germán Charlo encaja dentro de su forma de negociar peleas, su histórica forma de negociar peleas, y por más que no nos guste, por más que no nos agrade, anótenlo, colóquenlo en su agenda, seguramente va a sonar en estos días, empiecen a acostumbrarse a la noticia de que Canelo Álvarez va a enfrentar a Germán Charlo en el mes de septiembre y sigue pendiente entonces ese duelo contra David Benavidez. Me queda también sobre esto una conclusión, porque si bien David Benavidez sería el gran perjudicado por esa elección, recuerden que tanto Charlo como Benavidez pertenecen a PBC y por ahí, quién sabe, en caso de una derrota de Canelo contra Germán Charlo, una hipotética derrota, el gran beneficiado sería David Benavidez, que después estaría entonces yendo a buscar todos los títulos de manera obligatoria contra el mismísimo Charlo. Pero también, independiente de esa posibilidad, el simple hecho de que Canelo Álvarez haya elegido menos cantidad de dinero ante un rival que puede vencer y evite a David Benavidez de la manera que en ese caso lo evitaría, también estaría potenciando la carrera de Benavidez. En conclusión, pase lo que pase, David Benavidez, más que verse perjudicado, en caso de que le dé el esquinazo Canelo Álvarez, también será beneficiado, es decir, ganarían todos. Hasta el propio Charlo, que ya estaba, digamos que estaba fuera de cualquier ecuación boxística, tendría su gran oportunidad. Y Canelo Álvarez, después de tantos años en que se le exigió pelear con Charlo, lo va a enfrentar en su peor momento. Pero hay que recordar también, no sabemos si este también es el peor momento boxístico de Canelo Álvarez. Por ahí, quién sabe, sale una pelea pareja y se da el batacazo, que Canelo Álvarez pierde sus títulos nada menos que contra Germán Charlo. Como siempre les digo, amanecerá y veremos.